Bien, iniciando por ahí, primero agradecer la presencia nuevamente de los pastores invitados. Estamos muy honrados de que nos permitan compartir un poco de su tiempo y de su sabiduría. Iniciamos por ahí con la primera pregunta. ¿Cómo mi fe puede impactar mi entorno, mis compañeros y personas mayores a mí? Es un gusto verles y compartir esto. ¿Cómo nuestra fe puede impactar? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, creo que algo importante que debemos de tener es que primeramente Dios nos usa. Em, Somos instrumentos de Dios, somos colaboradores de Dios en el mundo, ¿verdad? Así que debemos de entender primeramente que lo que nosotros vayamos a hacer, nuestra vida, nuestra influencia hacia los demás, no proviene primeramente de, de- de lo impactante que yo pueda hacer o de lo increíble, mis dones, mis talentos. Eh, Creo que es bien importante hacerlo, porque a veces pensamos que los que impactan son los que tienen cierto tipo de carácter o cierto tipo de personalidad. Entonces, como que los que son muy extrovertidos impactan mucho más de los que nos cuesta hablar con otros. Entonces, creo que es importante reconocer que sí, todos los creyentes impactamos, pero no por lo que es, no por nuestro carácter, sino porque Cristo está en nosotros. Eso nos ayuda a entender y me quita un gran peso de encima de creer que yo soy el Redentor, sino que es Cristo. Entonces, nosotros simplemente somos un medio de gracia para impactar a los demás en los propósitos de Dios. Entonces, creo que tengo que entender que hay un propósito de Dios y que yo, o cada uno de los que estamos aquí, los que va a escuchar, es un instrumento de Dios para eso, ¿no? Entonces, esto me ayuda a entender que, que cuando me relacione con otro, la manera en cómo reacciono, ya está impactando mi fe. Oye, pasó una situación, yo reacciono de una manera, esa reacción ya dijo mucho de la obra de Cristo en mi vida. La manera en cómo yo puedo conversar con otro, esa conversación ya dijo algo de mi fe. Cuando viene un conflicto en mi vida, cuando viene una situación complicada, cómo yo enfrento esa situación, eso ya es una manera en la que yo estoy impactando con mi fe. O sea, lo que Cristo ha hecho en mi vida ayuda para que de esa manera yo lo vivo. Y cuando las personas me observan, pueden decir, esta persona reacciona de esta manera. Y eso ya es un impacto por la obra de Cristo en mi vida. De manera natural, yo puedo influir con mi fe a las personas, a compañeros. No necesito yo ser de alguna edad específica para hacerlo. Entonces creo que por ahí empiezo con esa primera aportación. Creo que es la obra de Cristo en mi vida y la manera en cómo yo expreso mi diario vivir. Las personas observan, las personas interactúan conmigo y esa es la fe que comienza a impactar a otros. Sí, sin duda, muy cierto lo que dice Jonathan, digamos, desde el ámbito personal. Déjenme a mí comentarlo desde el ámbito comunitario, tal vez. Me recuerda mucho la iglesia del primer siglo, ¿no? La iglesia primitiva, cómo en la manera de vivir, en la manera de comportarse, en la manera de estar llevando a cabo el evangelio entre ellos, impactaba a los demás, a la sociedad. Por ejemplo, algunos vendían de sus posesiones, de sus pertenencias, traían a los apóstoles, dice ahí en Hechos 4, de tal forma que ninguno de ellos, de la multitud, tenía necesidad. Cabe recordar que los creyentes estamos siempre siendo, digámoslo de esta forma, vigilados, eh, esperando que tal vez caigamos, esperando tal vez que haya algún mínimo error, no, para acusarnos. Entonces, a través de cómo el Señor ha transformado la vida nuestra individual, sin duda también es una manera en la que se ve el cambio en la comunidad de creyentes, y esta comunidad de creyentes también habla de lo que es el Evangelio de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, de cómo el Evangelio de Jesucristo transforma y de cómo el Evangelio de Jesucristo nos une, ¿verdad? A pesar de todas las diferencias que nosotros tenemos,
en un bien común, que es tal vez la adoración a Jesucristo, darle la gloria solamente a Dios. Y esto sin duda, al ver la transformación no solamente de unos cuantos, sino en este caso de la iglesia del Señor, pues también va impactando y trayendo a la gente a pensar tal vez qué está pasando con ellos, qué es lo que ellos están haciendo. Entonces, el impacto de nuestra fe es realmente la obra del Señor, como dice Jonathan, la palabra del Señor surtiendo su efecto en nuestros corazones, desde lo individual hasta lo comunitario, para que también de esta manera demos a conocer a nuestro Señor Jesucristo en todos los ámbitos de nuestra vida. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hablar de Dios cuando hay crisis familiares, económicas o emocionales? Gracias a Dios porque a veces pensamos que las crisis son malas, ¿verdad? Sin duda pudiéramos pensar en eso, sin embargo también son una oportunidad y creo que es básico también reconocer esto como una prueba del Señor para que nuestra fe siga creciendo, para que nuestra fe siga avanzando en todos los aspectos. ¿Cómo compartirlo desde nuestra fe? Perdón, desde nuestra crisis, nuestra fe, hay algo bien interesante en la escritura, recordando que dependemos del Señor, recordando que nuestra dependencia es del Señor. Si decimos que como creyente, la obra de Jesucristo está trabajando en mí para poder hablar a los demás, entonces también como creyente tengo la seguridad de que a pesar de todas las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, el Señor está con nosotros y nos va a ayudar a madurar en nuestra fe. Eh, el apóstol Pedro habla de esto cuando dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Los apóstoles mismos lo experimentaron cuando fueron azotados por la causa de Cristo, los conminaron a callarse y ellos dijeron, bueno, ustedes díganos, ¿qué es mejor? ¿Estarles dando la razón a ustedes, callarnos u obedecer al Señor? Los azotan, incluso ellos salen gozosos después de que les azotaron. Y pues este es el principio de la escritura, ¿no? La seguridad, la certeza de que en medio de cualquier situación, Dios está con nosotros. Hay carestía económica, hay necesidades. Sin embargo, pues sabemos que el Señor siempre sustenta. El mismo Señor Jesucristo, ¿cuántos de ustedes, aún siendo malos, si su hijo le pide pan, le van a dar una piedra? Bueno, si ustedes así son con sus hijos, ¿cuánto más será el Señor con ustedes? Y ese es el principio. El Señor siempre supliendo nuestras necesidades, el Señor siempre auxiliándonos en cualquiera, tal vez de nuestras debilidades, en cualquiera de nuestras dificultades. Y en eso esperamos, en eso está nuestra esperanza y nuestra seguridad. No, no estoy diciendo que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer, sino dentro de ese mismo padecimiento recordar que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, lo que podamos obtener para superar cualquier crisis, proviene del Señor y nada más que de nuestro Señor. Y en eso es la manera en que podemos estar seguros y de esta manera también compartir, no solamente recordarnos a nosotros mismos esto de la Escritura, sino también con quienes nos rodean o tal vez con quienes nos conocen y estamos pasando por estas dificultades. Creo que una de las cosas que debemos recordar, como decía nuestro pastor Juan Manuel, es que Dios está ahí, en medio de la crisis. Dios no se va en medio de la crisis. No significa que Dios se fue y por eso llegó la crisis. Todo eso está en pleno control. Como cristianos tenemos esa convicción y sabemos que aunque llegue la crisis vamos a pasar por momentos difíciles de dudas, etcétera. Pero que algo que me ha tocado experimentar a lo largo de la vida es que en el momento de la crisis como tal, muchas veces queremos meterle la Biblia a las personas para que no sufran. O sea, como decirle, no, no sufras, ¿y para qué si yo ahora, si Dios es soberano? Creo que muchas veces tenemos la teología muy buena en nuestra cabeza, donde Dios es soberano, Dios es nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y una persona está en crisis, una crisis familiar, depresión, economía, algo emocional fuerte, y vamos con una muy buena intención,
y queremos luego, me ha tocado escuchar en personas que están pasando por un duelo, por ejemplo, y llega alguien y le dice, qué bueno que esta persona ya está con el Señor, no te preocupes. O Dios va a ser tu fortaleza, sí, entonces ya no llores, ya la persona ya está descansando. Entonces, muchas veces decimos frases cristianas y la persona que está en la crisis en ese momento le cuesta entender teología, le cuesta entender todo aquello fuerte. No quiere decir que no pueda, pero es un momento de crisis como tal. Entonces, creo que algo importante cuando acompañamos cómo hablar de Dios, muchas veces no es que ya la gente se meta la Biblia ya en su mente y que deje de sufrir. Dios está detrás de ese sufrimiento porque está trabajando en el carácter de la persona, como decía Juan Manuel. Está ahí obrando. Entonces, la persona tiene que pasar por ese momento difícil y ahí es donde Dios va a descubrir. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? Creo que es bien importante estar cerca de las personas, entender que así como sufrimos, nosotros las personas sufren. Entonces muchas veces el acompañarlos, el estar ahí con compasión, no decir, ¿por qué lloras? Si eres cristiano, oye, ¿por qué lloras? Si Dios tiene control, ¿acaso no sabes que Dios es soberano? ¿Por qué te angustias? Eso es minimizar el dolor de una persona. Entonces, muchas veces hay que comenzar con compasión, con acercarte a la persona, orar por la persona, no querer convencerla de algo porque está en crisis. Creo que la parte importante aquí es crisis. Es un momento donde está difícil entenderlo. De hecho, Pablo lo dice a los Corintios, 1 Corintios 1, 3 y 4. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. O sea, nuestro propósito es consolar. Oye, así como Dios me consuela, yo también puedo ir y consolar, ¿no? Puedo ir y acompañar y ver que Dios es bueno. Entonces, no todo es darle las respuestas a la gente. Ya, Dios es soberano, Dios aquí. Hay cosas que no sabemos del todo. Es bueno orar, acompañar, abrazar, decir estoy contigo, Dios me consoló a mí, te va a consolar a ti. Eso puede ser algo muy bueno en medio de la crisis, acompañar, cuidar, orar. Y poco a poco la teología va a ir llegando. Dios se va a encargar de eso y te va a usar también para eso. Más abonos. Muy bien. Yo creo que la respuesta me gusta mucho por la parte que creo que importa e impacta el hecho de que tenemos que hacerlo con amor, sobre todo por el momento en el que se encuentra. Por ahí una de las personas del público nos hizo una pregunta que está muy relacionada y que en parte ya se contestó con la respuesta final, pero quisiera ver si hay algún otro comentario que pudiéramos añadir para esta pregunta tan en específico. Igual le voy a pedir al pastor Jonathan si puede iniciar él en esta ocasión. Y la pregunta dice, sí, ¿cómo puedo hacerlo? Es decir, compartir el Evangelio. ¿Hay pasos para seguir? ¿Cómo empezar? ¿Cómo perder el miedo o la vergüenza de hacerlo, de compartir el Evangelio? Yo lo creo porque fui inculcado de él desde mi hogar, desde infante. Pero ¿cómo puede ser relevante para una persona o a quien siente que nunca le ha hecho falta en su vida? Em, Creo que va muy ligado a lo que hemos hablado hasta ahorita. Em, Recordemos que la obra de salvación proviene de Dios, es Él quien va a cambiar el corazón y nos va a usar como instrumento para hacerlo. Em, Pocas veces vamos y se nos llama a entrar en discusión para convencer a alguien. Y creo que eso no es el punto. Hay momentos donde se puede convencer y debatir, pero no siempre es el momento. Pero creo que lo que hablábamos al principio, tu propia vida habla mucho. Es importante también tener los versículos en tu mente adecuados, pero mucho es escuchar a las personas. Muchas veces nosotros ya tenemos una idea del Evangelio y eso es muy bueno. Tenemos ya los versículos que hablan del pecado, los versículos que hablan de la sangre de Cristo, los versículos que hablan de la vida eterna, los tenemos bien claros. Pero muchas veces las personas necesitan escuchar cómo el Evangelio se aplica a un momento determinado en la vida, cómo se aplica a algo en la vida. Entonces a veces necesitamos escuchar, necesitamos decir, a ver, ¿cuál es tu duda? ¿Qué es lo que realmente quieres entender?
y no solamente ir a la yugular de que sí, solo Jesucristo salva. Es importante hablar bien el Evangelio, pero a veces nos hace falta escuchar qué es lo que la persona realmente tiene en su corazón, y en escuchar Dios nos va a dar las palabras. Recuerden lo que le dijo Dios, el Señor a los apóstoles, no teman en llegar ante las autoridades. Cuando sea el momento que ustedes estén frente a las autoridades, se les va a decir qué hablar, qué decir, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, saber escuchar cuál es realmente el dolor, cuál es la angustia, cuál es la crisis, cuáles son las dudas. Y al hablar y escuchar, el Señor te va a ir dando la sabiduría para saber cómo el Evangelio habla a esa parte. Y creo que eso es lo que a veces aleja a las personas, porque el Evangelio no lo estamos conectando a sus vidas en particular, y eso hace que la persona diga, no, ya me estás mandando a la iglesia, me estás mandando a orar, y mi pregunta todavía no la encuentro, ¿no? Entonces a veces es importante escuchar cuál es tu duda. No siempre vas a tener todas las respuestas. Puedes orar y decirle a Dios, ayúdame. Sabes que no tengo la respuesta, déjame buscarla, orarla, y nos platicamos después sobre esto, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Sin duda, muy cierto lo que dice Jonathan. Y me recuerdo ahorita, pues también, mismo Jesús, si a medida que podemos adentrarnos en la lectura de la Escritura, especialmente en los Evangelios, y vemos cómo Jesús hablaba, Jesús aprovechaba cada oportunidad que había en el entorno, las situaciones que se estaban presentando, y en base a esa situación enseñaba, instruía. Algunas ocasiones tomaba a los fariseos como ejemplo, ¿verdad? Para compartir el evangelio. Algunas ocasiones habló sobre parábolas, sobre cuestiones de la vida real. Por ejemplo, el hijo pródigo, el buen samaritano, la semilla, etcétera, etcétera. Y me viene tal vez a la mente ahorita, por ejemplo, de aquel que dice, algo la pregunta decía de aquel que cree que no necesita el evangelio, a lo mejor que cree que está bien en su vida, que no le hace falta nada, que pues él no es malo, tal vez podríamos estar pensando eso. El joven rico, por ejemplo, está en Marcos 10, en algunas de las citas, es aquel que se creía limpio, listo, para heredar la vida eterna, y viene con Jesús y le dice, bueno, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, bueno, guardar los mandamientos, ¿verdad? No matarás, etcétera, etcétera, y etcétera. Y el joven dice, bueno, yo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, bueno, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces se entristeció mucho, dice la escritura, se entristeció mucho, y entonces él se va. Y la Biblia cae al respecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Nosotros pensamos o pretendemos que el joven no atendió al llamado, ¿verdad? Del Señor. ¿Esto qué es? El evangelio práctico. Ahorita les hablaba de esa iglesia, de los primeros tiempos, después que Jesús va. Ellos no tienen el dolor, como tal vez muchos de nosotros tendríamos hoy, de vender parte de lo suyo, de desprenderse de lo suyo por el bien de los demás. Y aquí en esta historia sí se ve el hecho de esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Parte de lo que dice Jonathan, dependiendo de la situación, la circunstancia, el contexto, la forma en la que se está preguntando, lo que se está viviendo, el Señor te va a conducir, ¿verdad? Porque no debemos olvidarnos de algo. Es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. Tal vez nosotros, vamos a decir, es que no sé tanta Biblia. Tal vez no tengo todos los argumentos. Bueno, pues tranquilo, porque no todos los tenemos, ¿verdad? En ese sentido. No somos todos sabedores, pero Dios sí. Y la gran seguridad y bendición nuestra es que Dios habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y en esos momentos nos estará guiando, como bien decía Jonathan, para qué es lo que sabemos decir. Y muchas veces eso que vamos a decir no necesariamente tiene que ser bibliazos en el estricto sentido de la palabra, sino tal vez escuchar, conocer, comprender, y poco a poco llevar a esta persona a ver su necesidad de Cristo. Tal como él mismo Jesús hizo con este joven rico. ¿Has cumplido todo? Bueno, seguro, sí. Y lo que básicamente le está diciendo Jesús a este joven rico, la ley es, amas a Dios por sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces lo que Jesús le hace ver es que estás fallando en esta segunda parte.
crees que lo estás cumpliendo todo, pero ¿dónde está tu amor por los demás? Y creo que una mejor manera de mostrar nuestro amor por los demás, aunque ellos creen que no lo necesitan, es precisamente hablarles de esta gran bendición que es Cristo Jesús para nosotros. Podemos transmitir la fe, pero cuando somos nosotros mismos los que estamos atravesando algún momento complicado. Entonces, Pastor Juan Manuel, el micrófono es suyo. Debemos recordar algo bien interesante. Somos ciudadanos de un reino y un reino que está en constante lucha, ¿sí? El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Esta antítesis está siempre en la Biblia. Los hijos de luz, los hijos de las tinieblas. Desde el principio de la escritura, la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Entonces, siempre estamos, ¿no?, en constante lucha. Y nosotros incluso también estamos en constante lucha con nuestro pecado, con nuestra maldad. Y el apóstol Pablo, es muy interesante que en la carta a los Romanos, en su capítulo 7, él, digámoslo, se descubre a sí mismo, se pone de manifiesto a sí mismo cómo él también lucha con el pecado. Y esto es algo bien interesante en la escritura. La escritura no nos pone a los seres humanos como el ideal nuestro, a idealizarlos y decir, yo quiero ser como tal, como tal, como tal, como tal. Aunque si los comparamos con nosotros, pues son mejores que nosotros, pero la Biblia no los pone como nuestros ideales a seguir, porque nos los presenta tal como son, con sus cosas muy buenas, pero también con sus cosas muy malas, en esa lucha constante con el pecado. Y podemos ver el ejemplo de David, que hubiéramos dicho, bueno, pues yo no llegaría a tal extremo como David, pero ¿por qué la escritura lo llama el varón conforme al corazón de Dios? Si fue adúltero, si fue asesino, ¿cómo esto es posible? Yo no lo haría. Bueno, la Biblia nos recuerda eso. A todos los seres humanos que luchamos con nuestro pecado y nosotros no somos la excepción. Nosotros no somos la excepción. Eso lo debemos siempre tener en mente. Sí, yo también soy pecador. Yo sigo luchando contra mi perversidad todos los días de mi vida. Con esto siempre es cierto. También hay que recordar que la gracia de Dios en nosotros aún sigue manifestándose y aún es mayor a esas situaciones en las que estamos luchando. Porque sí luchamos, pero el apóstol termina diciendo en el 8:1, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo o para los que están en Cristo más correctamente. Desde aquí, entonces, debemos entender que estamos en tiempos de lucha constante, en tiempos de guerra, aún con nuestro propio pecado, pero ese no es impedimento sin duda para compartir nuestra fe. Porque al compartir nuestra fe estamos siempre diciendo, lo que yo hago no es suficiente, lo que yo hago no es lo que me da el mérito, lo que me da la salvación, lo que me da la relación con Dios. Lo que yo hago no es la base de mi fe, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y también podemos ser muy sinceros, ¿no?, con quien lo estamos compartiendo, de que aún nosotros mismos estamos luchando, de que aún nosotros mismos estamos teniendo a un pecado el cual aborrecemos. Otra cosa es, déjame ver la otra cara de la moneda, cuando no queremos aceptar que realmente le estamos fallando al Señor. Cuando no queremos aceptar que realmente le estamos fallando al Señor y en lugar de odiar nuestro pecado, lo amamos. Porque hay ocasiones en que sí, hablaba Jorge en la reunión que tuvimos presencial, de los ídolos en el corazón, ¿verdad? Y en ese sentido, a veces los ídolos en nuestro corazón no los queremos dejar ir porque los amamos tanto que dicen, aquí me aferro a la esperanza, cuando todas las promesas que nos puedan hacer nos van a fallar. Entonces, cuando eso sucede, primeramente nos queremos recordar acerca de nuestra fe a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos va a estar recordando para que nosotros mismos podamos decirlo, Señor, perdóname. Y recordar que el Señor perdona a todo aquel sin duda que viene con sinceridad, obviamente orando por el Espíritu Santo, para que nos auxilie y nos libere de este mal. Justamente como decía Juan Manuel, somos parte de un reino que está en constante lucha y creo que nuestra misma lucha diaria nos pone en una posición muy buena para compartir la fe, porque nosotros no compartimos la fe como creyentes desde la perfección y eso es un error muy grande que podemos cometer. Creer que la fe
vivir por fe es vivir perfecto. Y pues no. Cuando se transmite la idea de perfección, pones más cargas en las personas que, que, que lo que debería. No. Es malentender el cristianismo. Entonces, el cristianismo no es perfección. Dios nos está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, pero no somos perfectos ahorita. Entonces, nuestra lucha nos pone en la condición muy buena para compartir el Evangelio, porque es un creyente que lucha, que es débil, que todos los días está luchando contra el pecado, las tentaciones, las dudas, las crisis emocionales, existenciales, de todo. Y eso te lleva a buscar esperanza. Entonces, cuando otra persona lucha, tú le hablas desde tu propia lucha. Y sabes que yo también, o sea, yo no sé cómo hacerle, pero el Señor me está fortaleciendo. El Señor a mí, tú le comentas a otro cómo el Señor te está alimentando a ti en medio de tus imperfecciones. Y eso hace conectar a las demás personas también, porque te dice, oye, yo también estoy luchando por eso. Entonces, yo pensé que los cristianos eran perfectos. Pues dices, no, yo también lucho, pero el Señor me sostiene. Entonces, eso, el mismo David, fíjate, lo dice en el Salmo 73, creo. Dice David, versículo 2, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Es un salmo de Asaf, perdón. Él está diciendo, yo caí en eso, o sea, estuve a punto de perder todo, estuve a punto tuve envidia. Él está hablando de su lucha. Y otra persona que está también envidiosa va a escuchar esto y va a decir, oye, yo también. Pero luego Asaf dice, verso 24, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Entonces Asaf encontró de que lo que tiene en el Señor combate la envidia. Entonces, eso a él le ayuda a un envidioso. Entonces, la lucha me pone en una condición muy buena para compartir de la fe. No esperes a ser perfecto porque no lo serás. Entonces, en tu lucha, comparte el evangelio. En tu dolor, comparte cómo el Señor te consuela y eso te conecta con los demás para que vean lo que Dios está haciendo en ti también puede pasar en ellos. ¿Cómo reaccionar cuando las personas se burlan de tu fe y hacen como comentarios como, y según eres cristiano? Ahí otra vez le pido al pastor Jonathan que nos guíe con la respuesta. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que una de las promesas que Dios hace, y si aquí creemos que Dios cumple promesas, una de las promesas de la Biblia es que vamos a tener persecución, oposición, vamos a ser maltratados. Es una promesa. No nos gusta esa promesa, está fea, está rara. Decimos, no, no quiero, pero es una promesa. ¿Por qué? Porque lo que decía Juan Manuel en su momento, estamos en un mundo en lucha, donde el espíritu y la carne no. El reino del Señor este, no quiere ser aceptado por un mundo que rechaza este reino. Entonces es obvio que a los creyentes los van a perseguir, los van a insultar y todo esto. Entonces lo primero que tú tienes que entender como cristiano es que eso es algo que te va a pasar. Y es normal que un cristiano sea rechazado, sea insultado o denigrado, inclusive burlado por todo esto, ¿no? Entonces es parte del paquete ser un cristiano. Entonces, tu identidad debe estar bien puesta en Cristo, donde saber que van a hablar mal de ti, lo que sea, tú sigues. Ponte a pensar en tu equipo favorito. O sea, tú le vas a tu equipo, aunque hablen mal de tu equipo. Aguantas la carrilla un rato, porque ni modo, perdió, pero te la aguantas. ¿Por qué? Porque crees que eso es importante. Es lo mismo el cristiano. El cristiano, tú tienes una fe centrada en Cristo y vas a fallar, como hablamos ahorita, vas a fallar. Y muchas veces esas fallas son evidentes y viene y eres cristiano. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Creo que importante es no entrar en la discusión de una manera práctica. No respondas con ira, no entres en esa provocación. Reconoce si te equivocaste, reconócelo. Eso es parte de ser un cristiano, decir, ¿sabes qué? Sí, como lo leímos ahorita de Asaf. Asaf estaba reconociendo su arrogancia, su envidia. Entonces dice, pero ok, sí, reconozco, estoy luchando con eso, ¿no? Y no aparente ser perfecto, sino que sabes que hay algo con lo que luchas, reconócelo cuando haya la oportunidad, pero siempre con gracia. Y el Señor nos enseñó eso en las bienaventuranzas. Bienaventurados son los que son perseguidos
por causa de la justicia, ¿no? Y el Señor nos enseña a contestar con gracia a pesar de la persecución. Entonces, recuerda eso, es parte de la vida cristiana. Muchas veces no defendemos a Cristo. Me ha tocado que a veces me señalan o algo y lo que no me molesta que ofendieron a Cristo, a veces me molesta que me ofendieron a mí. Entonces están ofendiendo mi ego, están ofendiendo mi identidad. Entonces muchas veces entramos en provocación, pero no por Cristo, sino porque yo no quiero verme mal. Entonces hay que tener también mucho cuidado de saber que debo de quitarme yo de la ecuación, saber que Cristo no le cae bien al mundo, voy a sufrir por eso, pero mi respuesta con gracia va a ayudar mucho el momento de ser señalado. Sin duda. Me ganó un tantito y una tandita. Él decía es una promesa, pero también es una bienaventuranza. Algo de lo que nos es difícil o muy complicado comprender, cómo ver una bienaventuranza pues, en el ser perseguidos, en el señalados, en el ser burlados. Y Mateo 5 en el Sermón del Monte dice en el versículo 11 precisamente, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes, pero dice falsamente acerca de mí. Entonces, sí debemos tener en cuenta respecto a nuestra responsabilidad, ¿verdad? Respecto a nuestro pecado, respecto a lo que hemos caído, Y bien cierto, como dice Jonathan, recordar que no somos perfectos. El cristianismo no, en la vida práctica no es perfección. Hablamos de santidad, pero esa santidad es un proceso que no culmina, no culmina y que va a estar constantemente. ¿Y cuándo vamos a dejar de pecar? Va a ser cuando suceda una de dos cosas. O que Cristo venga por nosotros o que muramos antes nosotros. Ahí es cuando vamos a dejar de pecar. ¿Cómo reaccionar cuando se burlan con nosotros de esta forma? Bueno, sí, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos actuado mal, pero esto no implica que dejamos de ser cristianos. Porque incluso no solamente podamos pensar, tal vez a lo que pensamos son gente de afuera, pero entre nuestros mismos círculos, a veces entre nuestra misma familia que es creyente, también somos señalados por nuestras faltas. Y a veces el juicio es mayúsculo de parte de los que estamos dentro del reino de Dios, y cómo nos señalamos en ese sentido. Pero no debemos de olvidar que por eso somos salvos por gracia. Eso es exactamente la gracia. Aquellos que necesitamos el auxilio divino, porque nosotros mismos no podemos. No podemos ser salvos por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos o porque nosotros mismos no tenemos o no podemos cumplir a cabalidad, sin duda, con la ley de nuestro Señor. Y con esto debemos evitar algunas cosas o algunos errores, por ejemplo, porque me señalan de mis pecados, porque me señalan de mi maldad, entonces me aíslo de todos. Y mejor veo mi cristianismo yo solo para evitar que me juicien, para evitar que dañen a mi ego, demás. Entonces yo mejor vivo lejos de todos, como si me fuera a un monasterio, ¿no? Yo lejos de todos, allá trato de tener mi relación con Dios y nada más. Pero esto es lo que pide el Señor. ¿Cómo nos daremos cuenta que realmente estamos creciendo en nuestra fe si no estamos siendo confrontados una y otra vez también con lo que creemos de nuestra fe, con lo que incluso nos hace falta o estamos fallando en nuestra fe si estamos solos, aislados, en una burbujita que nadie pueda ofendernos, dañarnos ni nada? Pero segundo también, debemos evitar el error de decir, bueno, tú vienes contra mí, entonces el Señor que haga contra ti de lo peor, buscar la condenación de los demás, especialmente de los que no son creyentes. Entonces, también esto debiera motivarnos a la misericordia para con los demás y hacer lo que en preguntas anteriores, compartir nuestra fe desde la misericordia. Es decir, sí somos malos, sí me estás enjuiciando por esto, pero no de tomar esta cuestión como de revanchismo, sino una oportunidad también de manifestar el amor de Dios, la bondad de Dios y la misericordia que Él ha tenido para con nosotros, para con quien también nos trata de esta misma manera. Jesús lo hizo. El mejor ejemplo siempre Jesús. Está en la cruz,
Muchos antes de estar en la cruz pidieron crucifícale. Y Jesús lo primero que dijo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego hay dos crucificados a su lado y se están burlando de él. Oye, pues tú eres Cristo, bájate, ¿verdad? Y entonces uno entra a reflexión, sin duda el Señor orando en él. Y ese que entra a reflexión cae al otro y le dice, oye, nosotros merecemos esto, él ningún mal hizo, y le pide al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, no, por estarte burlando de mí desde hace rato con el otro, olvídate de mí y que después de morir estés en el infierno. Justamente lo pudo haber hecho Jesús. Pero Jesús que dijo, no, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si Jesús mismo soporta las injurias, si Jesús mismo soporta las burlas, si Jesús mismo soporta los señalamientos, porque también es humano, el Señor dice, bueno, si esto me han hecho a nosotros, ¿qué no harán con ustedes? De esa manera el Señor Jesús también nos enseña a ser misericordiosos con quienes atentan contra nuestro cristianismo o contra nuestra fe. La siguiente pregunta nos plantea el cómo podemos discernir entre una persona que debate mi fe para hacernos enojar y una que realmente quiere conocer nuestra postura. ¿Qué tan paciente debemos de ser con cada una de estas personas? Creo que me tengo que comenzar. ¿Cómo podemos discernir? Pues creo que en primera instancia el Espíritu del Señor nos dará ese discernimiento o ese conocimiento en la conversación y en la plática. Podemos decirlo de esta manera y suena como que muy teórico, aunque es la verdad. Pero también creo que un motivo de cuando esto sucede es la manera en cómo conoces o nos conocemos como personas. Porque cuando esto acontece en la práctica, me ha sucedido es que las personas te conocen bien, tú conoces bien a la persona, saben, ¿verdad? Lo que eres cristiano, saben respecto a tu vida y en muchas ocasiones intentan dejarte mal parado, digámoslo de esta manera, en alguna situación o en alguna circunstancia. Entonces, primeramente, creo que el conocimiento que tenemos en esa relación que llevamos va a ser lo que nos auxilie en conocer cuál es la intención. Obviamente, el Espíritu Santo también obrando en nosotros. ¿Cuál es la verdadera intención de las preguntas? ¿Cuál es la verdadera intención de los cuestionamientos? El tono en el que se están haciendo. Si realmente lo que quiere hacer esta persona es aprender, conocer de lo que yo creo, o realmente su intención es querer dejarme en ridículo porque él piensa que nuestra fe cristiana es una falacia o que nuestra fe es algo que ya fue de tiempo atrás. Eso lo podemos ir viendo y comprendiendo a lo largo de nuestra relación con ellos y específicamente en la forma en cómo lo están preguntando en el momento en que se hace. ¿Qué tanta paciencia hemos de tener? Pues al máximo, ¿no? En ese sentido. Sé que a veces no es tan sencillo el ser pacientes porque hay personas que sí realmente son expertas, pero expertísimas en sacar de las casillas a los demás. Pero recuerden, si ellos están buscando provocarte a través de la burla, ellos quieren comprobar algo. Ellos están buscando comprobar algo. A lo mejor ya lo hicieron en el pasado con alguna otra persona. Y esto no significa que nosotros vamos a ser mejores que los demás en ese sentido. Pero ellos también están queriendo comprobar qué tan real es nuestro cristianismo, qué tan real es nuestra fe, o qué tanto nosotros podemos soportar para decir, ¿sabes qué? No, este sí es un verdadero cristiano, o no, este no es un verdadero cristiano, porque mira, de volar reaccionó y se prendió la mecha rápido. Quisiera compartir brevemente una historia que a mí me sucedió. Tenía creo que 18 años, estaba en un trabajo fuera de la ciudad, si no recuerdo era Nuevo Laredo, con un grupo de albañiles. Un grupo de albañiles que se drogaba, que todos los días tomaba, no sé ni cómo le hacían para todos los días tomar y drogarse estando lejos. Y entre todos, pues ellos saben que yo era cristiano, yo les había compartido, entonces todos los días me atacaban de una u otra manera, de una u otra manera, de una u otra manera,
Somos como 3 semanas fuera, recuerdo que como a la semana y media yo ya estaba que ya no puedo, ¿no? Incluso yo orando al Señor estaba llorando una noche porque le dije, Señor, ¿sabes qué? Parece que ya estoy fuera de mis límites. Y decía, son como 10 12 todos contra mí y con situaciones muy, muy pesadas para mi edad. En aquel entonces yo lo sentía. Y había siempre un lidercito, que era el que comenzaba y al final el que terminaba en el día también. Recuerdo que una media semana antes de regresar, él me dijo, ¿sabes qué? Perdóname porque todo esto lo hicimos para ver cómo reaccionabas. Yo sin saberlo. Y vemos que, pues, no sé qué manera tú eres, desde que no caíste en ninguna de las provocaciones que nosotros te hicimos. Ahí yo sentí un gran alivio y le dije, ¿sabes qué? Es que no fui yo, fue el Señor. Y comenzamos a platicar y a platicar. Y él me pidió que le regalara una Biblia. Y no lo digo porque, digamos, qué bueno sea, no, lo digo porque en una situación así de crisis solo, digo, nadie me conoce, a esto tal vez ya no los voy a volver a ver en mi vida después de cierto tiempo, y a lo mejor por reaccionar de tantas formas, pero el Señor, no yo, el Señor me mantuvo a raya y al final digo, gracias Señor, que este chico asistió a una iglesia, ya luego le perdí la pista y espero que siga asistiendo. Entonces, la paciencia debe estar al máximo y recordar que pues esa paciencia el Señor es el que nos las está brindando. Juan Manuel dijo algo bien importante y es que el Espíritu Santo te va a guiar. El cristiano, a medida que va madurando, va adquiriendo discernimiento. Aprendes a discernir y dices, esto no me huele bien. Y, y el Señor te va a dar eso. Lo va a ir haciendo poco a poco. Creo que, como decía Juan Manuel, y abono mucho a lo que él dijo, es, tú conoces a esa persona. Si la persona realmente quiere, tú puedes ponerte en su lugar. Cuando tú realmente quieres aprender algo, ¿qué es lo que tú haces? Tú preguntas, tú escuchas, eh, estás realmente atento. Entonces, cuando alguien está con esa misma actitud, entonces muy probablemente sí quiere aprender. Pero cuando la persona está en una actitud defensiva, está buscando que te equivoques en algo para señalarlo, para debatirte, probablemente no. Ahí rápido te das cuenta que esa persona no quiere aprender. Entonces, volvemos a lo que te decía hace un ratito. Si eso toca tu ego, entonces tú te vas a enganchar para después decir, bueno, ya aquí ya no se trata de que quieres aprender, vamos a ver quién gana. Y ahí ya perdiste tú, porque pues ya simplemente te metiste en un problema. De hecho, Colosenses 4 lo dice así, sobre eso. Dice 4:5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Entonces, el Señor me está dando la indicación. Tu conversación, lo que tú hablas, debe ser ameno, tu conversación debe ser con cuidado, aprovecha el tiempo. Pero en el momento que te enganchas con alguien, ya perdiste, porque lo que vas a hacer es lucha de poder, a ver quién gana. Y en eso no sé realmente, y redes sociales, de entrada no te metas a discutir en redes sociales, porque nadie quiere aprender eso. Todos quieren debatir. Yo no he visto a nadie hasta ahorita, corríjame si me equivoco, que a través de un post que tú contestaste diga, es cierto, perdona, yo estaba bien mal. Híjole, voy a cambiar toda mi manera de pensar y filosofía por lo que me contestaste en tu post. Normalmente no pasa. Entonces, creo que mucho de sabiduría, mucho de pedirle a Dios discernimiento y cuando una persona realmente quiere entender algo, te lo va a preguntar con sinceridad, con tranquilidad, con amabilidad. Las preguntas van a ser para clarificar y no para encontrarte en lo que te equivocaste. Creo que simplemente de manera práctica eso te pudiera decir. Ya Juan Manuel abordó bastante y creo que lo dijo muy bien en eso. Muchas gracias y qué buena pregunta también porque sinceramente y muy personalmente les comparto que a veces este es uno de los temas que más me pasa. Sobre todo por el ambiente en el que me muevo, la mayoría ya tienen sus creencias muy firmes y los que no, pues están muy alejados, ¿no? Pero quienes tienen esas creencias y a veces están un poquito más duditativos entre si sí o si no, o que se mueven de un lado a otro, son quienes regularmente hacen estas preguntas disfrazadas de sí quiero aprender, de sí quiero tal, pero te buscan un poquito el qué momento puedes tú caer.
Y como decían, yo creo que es el Espíritu quien va guiando, quien te va dando el discernimiento para saber en qué momento sí, en qué momento no, cómo sí, cómo no, esperar los momentos adecuados y pues aprovechar el tiempo, porque a veces algo que me pasa, y no sé si también a alguien más, que a veces lo quieres defender por sentir que pues eres cristiano y tienes el deber de siempre defender la palabra con a capa y espada, pero a veces eso también tiene que venir con mucho discernimiento y Dios va a dar las oportunidades para que más adelante se presente y que se pueda hacer de una manera correcta, adecuada, amena. Y creo que lo más importante es que de lo que nosotros podemos hacer es orar por esa persona para que pueda tener esta apertura más adelante y que justamente va ligado con la última pregunta que tenemos en esta sesión. Por ahí la pregunta que continúa nos dice, ¿qué impacto tiene cuando oro por otros? Es decir, alguien que no cree, que pasa por una temporada difícil o por aquellos que yo considero mis enemigos o que en ese momento están teniendo alguna lucha en particular conmigo. Igual le cedo el micrófono al pastor Jonathan para que nos ayude. Que debemos de recordar es, nuevamente, la obra de Dios, la obra es de Dios. ¿Ya? Entonces, Dios nos ha mandado a orar unos por otros. Es un medio de gracia que Dios nos ha dejado, nos invita a hacerlo, aunque el resultado siempre lo va a dar el Señor. Él es el que tiene los tiempos, los momentos, tiene todo bien detallado. Él nos manda a orar. Entonces, definitivamente la oración en sí misma como tal, como decir, es que si yo no oro no pasa algo, pues no, al final la oración, si va a tener un efecto es porque Dios está detrás de esa oración. Entonces, de que Dios me mande a orar, sí, debo de hacerlo, orar y esperar el fruto de parte del Señor. Entonces, Dios obra a través de eso, Dios manda a la iglesia a orar, orar por los que están en las cárceles, orar por los enfermos, orar. Entonces, Dios me ha dejado ese medio y creo que lo debo de hacer, ¿no? Este, ahora, hay que saber también que eso puede producir un impacto en algunas personas. Cuando tú le dices a alguien, estoy orando por ti, muchas veces eso también genera un impacto en ellos, de que alguien está orando por mí. O a veces alguien te lo ha dicho, me ha pasado, no te pedí que oraras y puedes sentirte desanimado, ¿verdad? Porque, yo diciéndole eso y él me sale con esto. Pues sí, puede ser, ¿verdad? Es parte de lo que hemos hablado el día de hoy. Pero Dios puede orar también a través de eso, de escuchar tu oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y nuevamente, no por mi gran efectividad de orar, sino porque detrás de la oración Dios está obrando por la fe. Entonces, Dios puede obrar tanto en el corazón de la persona como en el tuyo. O sea, Dios obra en eso. Y recordar eso, que simplemente Dios nos usa como sus colaboradores, nos usa como creyentes para orar. Entonces, ahora el Señor nos ha pedido que lo hagamos, creámoslo en fe y entender eso. El impacto y el resultado, el Señor sabrá cómo va a obrar a través de eso. Bien difícil decir, mira, si oras por tu enemigo, él va a regresar a abrazarte. El resultado es del Señor. Entonces, yo hago lo que me corresponde. Voy a orar por mis enemigos, voy a orar por mis padres, voy a orar por uno creyente, voy a orar por alguien, pero dejo el resultado en manos del Señor. Entonces, eso es importante que lo entendamos y descansemos en el resultado del Señor. Como bien dice Adrián, en primera es un mandato de Dios, ¿no? Pablo en Timoteo, en primera Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No solamente cuando vienen a pedirnos oración, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante. Si alguien se está acercando con nosotros para que oremos por ellos, ya está dando por sentado algo. Está dando por sentado que lo que nosotros creemos es verdad, aunque él no lo acepte. Y está dando por sentado que nosotros tenemos una relación con Dios que muy seguramente él también está dando por sentado o reconociendo que él no la tiene. Y entonces, como bien dice Jonathan, nuestro deber es orar. El Señor no nos ha prohibido, sino nos habla orar por todos, ¿no? Y creo que el error más grande es decirle, no, pues tú pídele a Dios.
o que decirle, no, tú ora a Dios. Porque una, no sabe cómo hacerlo. Dos, pues le escuchará el Señor. No, el mandato es que nosotros lo hagamos. Y si Dios está poniendo esa situación, es porque el Señor está también obrando a través de nosotros. Nosotros somos los instrumentos. Instrumentos solamente, como bien dice Jonathan. Él trae los resultados. Y ese instrumento que somos nosotros, pues, una de esas cuestiones en las que podemos servir al Señor es para implorar por los demás en sus necesidades, en sus desgracias, en sus dificultades. Porque queramos o no hacerlo, alguien sí lo hará. Alguien que sí estará dispuesto a servir al Señor en eso. Y creo que sin duda, ante la dificultad que ellos enfrentan, aunque no sean creyentes, que puedan ser considerados nuestros enemigos, en cierta forma el Señor también va a transmitir paz, ¿no? Para con ellos. El Señor dice, bueno, hay bendiciones que son para todos, así ver sobre justos, sobre justos e injustos, y al Señor pues también esta gracia común puede traer, sin duda, tranquilidad al corazón de estas personas. Y puede ser la puerta para iniciar algo más. No lo sabemos. Para iniciar algo más. ¿Cuántas familias han venido a Cristo porque una enfermedad en un hospital, uno que está en la cárcel, alguien que estuvo pasando una desgracia, alguien se interesó en nosotros, oró por nosotros y a partir de ahí estuvo en contacto con nosotros y no nos dejó y el Señor es el que ha hecho la obra para rescatarnos? Entonces, es afirmativo y tajante, lo debemos de hacer. ¿Qué vamos a esperar de ello? Que el Señor abra el corazón, ¿verdad?, de las personas. Sin duda, Él es el que lo hace y pues para ello también requiere dedicación y tiempo de nosotros a veces lo que no estamos dispuestos a otorgar. Entonces, no solamente vamos a estar dispuestos a orar por ellos, sino también dispuestos a entregar de nuestro tiempo para lo que Dios tenga preparado para ellos y que tal vez nosotros en cualquiera de las sedes que nos encontramos podamos ser el instrumento del Señor para que Él les alcance, les transforme y los haga suyos, ¿verdad? Y ahora vengan a formar parte del reino con nosotros y junto con nosotros también emprender esta lucha en la que nos encontramos constantemente. Muchísimas gracias por sus respuestas. Con esto damos concluida la sesión del día de hoy. Gracias a los pastores Jonathan y Juan Manuel nuevamente por aceptar la invitación y reunirse con nosotros para poder ayudarnos a responder todas estas dudas y preguntas que seguramente muchos de nosotros hemos tenido en algún momento. Gracias a todos los que se reunieron también el día de hoy. Y